El otro día lo hablábamos con los otros escritores, que creo, ahora no me recuerdo qué libro, pero ellos nombraban un caso de un libro en el que la policía municipal investigaba un crimen o un asesinato. Aquí eso no puede ser, allí en mi país tampoco, o sea que eso para los que somos lectores, que no se ha comentado en mi currículum, pero desde hace 7 años pertenezco a un club de lectura que hay dentro de la policía y que nos lo dirige Paco Camarasa. En este club de lectura, una vez al mes leemos un libro de todos los escritores a nivel internacional y después lo comentamos. Y lo que han de saber los escritores es que la mayoría de los lectores hoy en día leen sus novelas con Google al lado. Es decir, que aquello que no sabemos lo vamos a buscar a Internet, investigamos. Entonces, es muy importante que los escritores, antes de escribir sus novelas, yo creo que se asesoren. De hecho, yo siempre estoy abierta y he asesorado a muchos escritores de allí, pero también, ¿no?, quien me lo pide, Alexis Ravelo, por ejemplo, que me conoció, ¿no?, en un BC Negra y me dijo, Cristina, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo lo hacéis la policía? Porque para mí es muy interesante que cuando empieces a leer, creo que para mí, para los lectores, que cuando empiezas a leer digas, este tío sabe de lo que va, o se ha informado, o ha querido, ¿no?, saber un poco más. Después cada uno ya puede hacer lo que quiera, pero como mínimo, pues eso, ¿no?, saber de qué va la cosa. ¿Tú tenías algún ejemplo, no?, de algún...? Yo tengo tres ejemplos. Uno, en una novela que me dan a leer en un momento, en el primer capítulo hay un cadáver que sangra. Los cadáveres no sangran, porque al no tener presión arterial, el cadáver no sangra. Yo ya cuando leo eso digo, acá mejor me voy, porque es un error muy grande y el problema de este tipo de errores es que lo frenan al lector. El lector dice, esto no funciona. Luego, en una novela mía, mientras estaba escribiendo, Delincuente argentino, pleonasmo, en Delincuente argentino, que trata ahí un tema importante, que es un atraco a un banco, bueno, pues los atracadores se comunicaban por teléfono celular. Y en un momento, ya había escrito bastante más de la mitad de la novela, digo, pero en esta época no había teléfonos celulares, todavía no estaban, y efectivamente no estaban. Bueno, tuve que reescribir gran parte de la novela por este detalle. O el lenguaje, para mí también es muy importante que a veces los delincuentes o los policías hablan como licenciados, ¿no?, que parece que hayan ido a Harvard, porque es difícil conocer el lenguaje. Hay escritores que no lo conocen. Si uno no ha estado en contacto, no ha podido ir a prisiones, no ha conocido delincuentes, es muy complicado que pueda escribir como hablan ellos. Y eso también echa muy para atrás al lector, que vas leyendo y están hablando, tanto los policías como los malos, ¿no?, como personajes que no te cuadran. Yo quería hablar ahora en referencia a lo que tú decías del modus operandi. Cuando a uno una cosa le sale bien, y eso en todos los aspectos de la vida, los que escribís y escribís bien, continuáis escribiendo, los que cocinan bien están en restaurantes, los delincuentes se especializan en un determinado tipo de delito. El que atraca bancos, el que roba coches. Entonces, nosotros muchas veces descubrimos al delincuente por el modus operandi. De la resolución que hay por los atracos de banco es casi de un 99%, 97, 98, 99%. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Cuando han atracado el banco, miras el registro de los que han salido de prisión ese fin de semana o esa semana, los que han salido hace poco, y es uno de ellos, porque los que atracan bancos siempre atracan bancos y, como decía, los que hacen otros delitos siempre acostumbran a hacer otros delitos. Y lo que dice Ernesto tiene razón. La policía, sí es cierto, cobramos nuestro sueldo a final de mes, estamos sentados. No, lo que él quiere decir es que no tenemos prisa, eso es verdad, el que no cae hoy ya caerá. Es decir, que la prisa también es mala para nosotros, ¿no?, el precipitarse. Y que las casualidades en la vida existen y existen todo el tiempo. Cuando un atracador atraca o cuando un malo comete algún delito, ¿dónde va casi siempre a esconderse? O a casa de la novia, o a casa de la madre, o para en un control policial y por casualidad estás haciendo un control policial que muchas veces no es
por temas delictivos, sino que es por tráfico, ¿no? Para los que no llevan las luces bien puestas o los que van con exceso de velocidad y para ahí un coche, ¿no? Y va cargado de droga. O sea que las casualidades en la vida real sí que existen y muchas veces la realidad supera la ficción. Cosas que se leen en novelas que no nos la creeríamos, que ¡hala, qué exagerado! El día siguiente, es verdad, es que eso pasa, al día siguiente ha pasado eso mismo. También la novela yo creo que es un poco, ¿no?, profética. A veces escribís cosas que aún no han pasado y que después pasan. La policía, por desgracia, siempre vamos detrás del delincuente. Es decir, yo estoy ahora estoy dirigiendo un proyecto de inteligencia policial porque creo que cada vez más nos hace falta eso, la prevención y la predicción incluso, ¿no? La inteligencia policial, porque siempre vamos detrás. Cuando un determinado hecho delictivo, ahora por ejemplo que está muy de moda los hechos delictivos de las redes sociales, ¿no? Se pone de moda todas las estafas, estamos teniendo muchas allí en el país, todas las estafas, ¿no?, en redes sociales. Cuando tú ya has podido seguir la pista de esa gente, ¡pam!, ya cambian de delito. O sea, siempre, aunque tú lo intuyas y digas, hostia, esto va a ir por aquí, siempre necesitas pruebas y siempre necesitas tener la certeza para poder investigar eso y tenerlo todo bien clasificado. En referencia a lo que decía él, hubo un escritor, Andreu Martín, un escritor catalán que escribe, bueno, novela negra y conoce muy bien el cuerpo por dentro, que escribió un episodio que era que una pareja de policía entraba en un apartamento de una señora marroquina porque su marido le estaba pegando, padecía violencia de género y ella se asusta y al ver que entra la policía sale corriendo y se tira por el balcón y se mata. A partir de ahí hay un conflicto muy grave de la comunidad marroquina que creen que la policía ha sido quien ha tirado a esa mujer por el balcón. Pues este verano pasado, en una población de costa de Tarragona, nosotros tenemos un problema muy grave con los nigerianos, con los senegaleses que venden la venta ambulante, que aquí y en otros países se ve, pero allí los comerciantes, que son un lobby muy importante, se quejan. Bueno, nosotros nos dedicamos a perseguir esa venta ambulante y a todos los que están detrás de todo eso. Pues entró en un piso que se había investigado donde guardaban ese material de venta ambulante, que al final no dejaban de ser bolsos, camisetas, zapatillas. El tipo se asustó, por lo que fuera, se colgó del balcón para escaparse, cuando es que tampoco tenía nada, era un tema administrativo, con la mala suerte que cayó del balcón y se mató. Y a partir de ahí tuvimos un verano de conflictos porque esa comunidad dijo que la policía habíamos tirado a ese individuo. O sea que muchas veces lees en las novelas cosas que después suceden, como decía Ernesto. Bueno, también es una literatura de denuncia, porque muchas veces la policía... Yo tengo la gran suerte, que igual no conoce, la Policía Autonómica de Cataluña, que son los Mossos d'Esquadra, es una policía relativamente joven, lleva ahora 30 años. Entonces, es una policía que ya nace y crece en democracia, que yo creo que eso es muy importante. Y se fija mucho, ¿no?, en los errores que habían cometido las otras policías en perseguir muchas veces crímenes pues, ideológicos y en reprimir. Entonces, yo creo que tengo la gran suerte, además, tenemos una plantilla que es gente entre 30 y 40 años, o sea, que es gente muy joven, que yo creo que eso beneficia. Pero sí que es verdad que cuando he viajado, ¿no?, y viajas por otros países, ves otros tipos de policía. De todas maneras, yo siempre lo digo, la policía sale del pueblo, es decir, que nadie nos ha venido a buscar y nos busca en un platillo volante o tal. La policía sale del pueblo. Yo siempre digo, se debería hacer reclutamiento de los agentes de policía en las universidades y eso no está sucediendo. Los sueldos son muy bajos y la gente no quiere ser policía. Entonces, al final, se hacen policía gente que fácilmente es corruptible y generalmente, ¿no?, salen de gobiernos que también son muy corruptos, que eso no lo perdamos nunca de vista, porque cuando uno critica a su policía, bueno, pues a veces es el vecino, el hermano o el tío. Cataluña, que es un país muy chiquitito, al final todos... Es decir, que mucha gente conoce, no, pues yo conozco un mozo, yo también conozco un policía, mi hermano, mi primo. O sea que al final estamos hablando de esa familia o de esos amigos que tenemos. Entonces eso no se puede perder nunca de vista, ¿no? Y muchas veces los gobiernos, como somos instrumento, ¿no?, igual que la novela es instrumento para denunciar ciertas prácticas sociales, la policía somos un instrumento del Estado, de los gobiernos. El otro día también lo hablábamos, ¿no?
lo de los poderes, el ejecutivo y el judicial, que aquí alguna cosa se mezclaba, ¿no? Nosotros tenemos el poder ejecutivo y el poder judicial, que es completamente diferente. Y la suerte que tenemos, por ejemplo, en Cataluña, que yo creo que es una suerte, es que tenemos 4 tipos de policía, que en otros países a lo mejor también se da, que sería la Policía Nacional, que está para todo el Estado español, la Guardia Civil, que sería una policía militar, nosotros que somos policía autonómica, y la Policía Municipal, que yo creo que eso beneficia mucho al ciudadano, porque en muchas ocasiones los jueces lo que hacen es que un cuerpo investigue a otro, que eso es una putada, a ver, ¿para qué nos vamos a engañar, no? Pero que yo creo que de cara a la ciudadanía eso tranquiliza mucho, decir, hostia, cuidado, porque ya entre nosotros nos lavamos los trapos sucios, que se dice, ¿no? Cuidado, porque la investigación la puede estar haciendo otro cuerpo policial. Y, de hecho, se han desmantelado redes de trata y demás de una policía a otra. De la clase media que habla él, yo tengo experiencia porque nosotros nos denominamos policía de proximidad y somos una policía que estamos muy en contacto con el ciudadano. Entonces, con todas las asociaciones, gremios, bueno, todos los que dirigen un poco la vida social de las ciudades, nos reunimos y ellos son los que nos piden a nosotros lo que debemos hacer. La gente siempre pide que con los demás se tenga mucha mano dura, pero claro, que a uno no lo toquen. Cuando a uno de estos le detienes al hijo porque una noche iba borracho, se ha metido en una pelea o la ha pegado a la mujer, entonces sí que ya somos malos, somos muy represivos, o sea que siempre la policía es para los demás y no para uno mismo. Entonces, estos gremios o estas asociaciones que presionan para que patrullemos o para que nosotros dirijamos nuestro esfuerzo policial en determinados sectores. Yo tengo una experiencia, estuve 2 años trabajando en una comisaría de un barrio que se dedicaba al tráfico de drogas a nivel casi no estatal. Eso lo sabía todo el mundo. A mí me destinan allí, yo llego, y es que era de una impunidad absoluta, que es por lo que se tiene que luchar, por la impunidad. Llegaban los coches robados, aparcaban delante de la comisaría, porque la comisaría estaba ubicada en medio de ese barrio, ¿no? Bajaban, compraban la droga y se iban. Yo pensé, hostia, a ver, no, yo tengo que terminar con esto, es que es una tomadura de pelo, todo el mundo venía a comprar, bueno, se hace los vecinos además querían que metiéramos mano dura, bueno, se hace un dispositivo policial, se sitia a todo el barrio y se cierra el barrio. ¿Qué pasó? Que los narcos que vivían en ese barrio y que dejaban muy buen dinero cuando iban a comprar a los comercios de por allí, empezaron a presionar también y les decían, o les decís a la policía que se vaya y presionáis a la policía para que se marche, o nosotros nos compramos. Y entonces, sitios de supermercados, todos los comercios, ¿no? dejaron de vender porque ellos les presionaban de esa manera. Ellos iban a comprar un pollo que vale X dinero y dejaban 3 veces más. O sea que al final es un poco lo que dice Ernesto, ¿no? Que si el ciudadano se mantuviera, ¿no? con esa fuerza y esa firmeza, a nosotros también nos darían instrumentos. Al final, bueno, yo salí de esa comisaría, me destinaron a otro sitio, se continúa traficando, porque además es que no interesaba a nadie. Te reunieras con quien te reunieras, decían que ya estaba bien allí, que aquel barrio ya estaba controlado, que si no se había expandido por todas las otras ciudades. O sea que a veces las políticas de seguridad no dependen tanto de la policía como de los gobiernos que nos dirigen y también del ciudadano que nos exige. Y el ciudadano es muy exigente, ya he dicho antes, ¿no? Con los otros y pide mano dura para los otros, pero no para uno mismo. Esa es la verdad absoluta. De todas maneras, hay pueblos que no pasan hambre y también son muy manipulables, me parece a mí. Entonces, yo creo que la prensa, que bueno, siempre en estas conferencias hay gente de la prensa, pero yo a veces soy muy crítica con la prensa porque últimamente la prensa es muy amarilla, se dedica a hacer titulares, no investiga sobre casos verdaderamente, ¿no? Hostia, que despertaría la conciencia moral de las personas. Yo me echo piedras hacia mi tejado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque como policía debería querer eso, ¿no? Que la gente no proteste, que esté aplacada, que no haya problemas. Y un poco en mi país eso está pasando, la gente es así. Yo siempre digo, hostia, es que
la fuerza que tiene la ciudadanía, el ciudadano tiene una fuerza brutal. Cuando la gente se tira a la calle a manifestarse y a protestar, los políticos se cagan. Lo sé porque estoy en mi organización, arriba de todo, ¿no? en la última escalafón de mando, y me reúno muy a menudo con los políticos. Eso a los políticos es lo que más miedo les da. Sobre todo, que no haya una manifestación. Sobre todo, Cristina, comisaria, vaya a hablar a ver si puede hacer alguna cosa, ponga 3 coches patrulla allí, mucha furgoneta con muchas luces y mucho ruido. Eso te lo piden los políticos. Y así, venga, va, que pase, ¿no? Sobre todo si estamos en periodo de elecciones, que pasen las elecciones y yo otra vez a mantenerme en el poder. Y la gente al final, hostia, por experiencia, es que es muy manipulable. Es que les pones 4 coches de policía con muchas luces, ¿no? Que digo yo, y mucho color, y se acaban creyendo, ¿no?, que sí que estás haciendo algo verdaderamente. Entonces, la prensa, aparte de los escritores, que evidentemente vosotros podéis denunciar muchas cosas, la prensa tendría que ser mucho más combativa. Y yo no sé en este país, en el mío, ahora por ahora no lo es, porque además también, supongo que es por un tema de presupuesto, ¿no? Las noticias tienen que ir muy rápidas, escribir muy rápido, y ¿qué venden? Los titulares y ya está, y poco trabajo de fondo, ¿no? Y muchas veces te llaman, hostia, pásame, ¿cómo ha ido esto? Pásame lo otro. Yo soy muy crítica a veces con los que hacen prensa de policiales, que nosotros cómo lo llamamos allí. Bueno, sí, con los que hacen policial, ¿no? Que le digo, hostia, a partir de esta noticia, haz un buen artículo, investiga un poco más, ves a hablar con los vecinos. Es que no tenemos tiempo, es que lo hacen desde la redacción con 4 llamadas telefónicas. Yo creo que vosotros, los escritores de policial, habéis sustituido, a mí me parece, lo que debería estar haciendo la prensa. Podéis ser críticos y como ponéis eso ahí en la portada, ¿cómo se pone? Que todo lo que tiene que ver con la realidad, ¿no?, es puro no sé qué, es casualidad, y los nombres que aparecen no son los que tendrían que ser. Podéis ser más críticos, y le habéis quitado, es mi pensamiento, yo creo que le habéis quitado una parte de esa, ¿no?, de esa crítica a la prensa de hoy en día. Hablando del narcotráfico, el otro día Encinas también decía lo mismo, que él había escrito un libro sobre qué era, sobre poder, droga y poder, y que las políticas abolicionistas no habían funcionado. El problema de los narcotraficantes y de muchos grupos criminales es que han diversificado su manera de actuar. Ya no solo se dedican a la droga, se dedican a la droga y aparte hacen extorsiones y secuestros y robo de viviendas y robo de coches. Entonces yo lo que sí que creo que es muy importante, y lo que dice él, no menospreciar a esos 2 policías de la esquina de allí de Aguascalientes. Yo creo que se ha de empezar por abajo. Es decir, hay 2 tipos de lucha, la de los grandes, la de los narcotraficantes, y para eso ha de haber mucha relación entre los países, se han de pasar las informaciones, y las policías no pasan la información ni dentro del mismo cuerpo policial, que a veces hay operativos en mi zona y yo no lo sabía, y te llama algún alcalde y te pregunta y no lo sabías, y es que te dicen que no lo podías saber por si se filtraba. O sea que dentro de la policía ya hay mucho desconocimiento y no se pasa la información. O sea, imagínense a través de países, ¿no? Todo el tema de los paraísos fiscales, denunciar todos esos temas. Pero yo creo que la gran lucha está a 2 niveles, a este alto nivel, pero también en la de la policía de la calle, del policía municipal, que cualquier cosa que ve, que cualquier cosa que escuche, ¿no?, tolerancia cero. Empezar por lo más bajo, porque se empieza, bueno, ya ha habido mucha teoría, sobre todo en Estados Unidos, que lo estudian todo, ¿no? El fenómeno de las ventanas rotas o de los cristales rotos, ¿no? Que se empieza por poquita cosa, se empieza por la suciedad de la calle, ¿no? Y se acaba con el con el narcotráfico. Por ejemplo, las comunidades pakistaníes, que nosotros tenemos muchos allí instalados, estos empiezan vendiendo cerveza y Coca-Cola a escondidas, ¿no? En las fiestas de los pueblos y así te quieren vender una Coca-Cola para ellos sacar dinero. Cuando la policía lucha contra estos, dejan de hacer esto, y ¿qué pasa? En el segundo nivel, ¿qué es? El trapicheo. Y después ya se hacen más grandes y se montan ahí, ¿no?, un pequeño grupo criminal de tráfico de drogas. Yo es que creo mucho en la función de la seguridad ciudadana, porque llevo 25 años en la policía y siempre he estado en la calle. Ahora porque dirijo la región policial esta donde estoy, que dirijo 15 comisarías, pero creo tanto en el policía de la calle y mucho en la policía municipal, porque esto es que la gente, si tú estás
atento y escuchas, la gente te pasa mucha información y se puede frenar mucha cosa a nivel preventivo. Entonces, sí, hay esas dos luchas. El narcotráfico sí, pero el pequeño delito también, porque si no, al final la impunidad lo que crea son sociedades, bueno, como las que vivimos, ¿no? Como las que viven muchos de ustedes, ¿no? Que son sociedades completamente impunes y el ciudadano es que pierde, ¿no? El poco poder que le quedaría de lucha porque piensa, bueno, ¿contra quién voy a ir si aquí no se castiga a nadie, ¿no? No se castiga a nadie. Que yo creo que aquí hay otro tema que es el de los jueces, como mínimo también en mi país, ¿no? Claro, los jueces al final son los que dictan justicia y en muchas sociedades los jueces también son corruptos y también están comprados. Entonces es complicado. Para mí la lucha está con la impunidad, no en hacer más cárceles, porque hacer más cárceles, ¿quién van a las cárceles? ¿Has visitado algunas cárceles? Sí, sí. Cuenta lo que bueno, si van a visitar unas cárceles ya verán lo que ven. He trabajado mucho tiempo en temas de violencia de género. Hay un estudio de una universidad de allí de Murcia que relacionaba el fracaso escolar de la mayoría de maltratadores. El fracaso escolar iba muy relacionado con la violencia de género. Generalmente eran tipos que habían tenido fracaso escolar, que habían pasado por la escuela no tarde, mal o nunca, y que ese fracaso luego les llevaba a tener esa frustración y esa ira, y eso hacía, ¿no?, que maltrataran a sus mujeres. Yo pienso como Ernesto, la educación lo es todo. Porque además, cuando has trabajado con diferentes comunidades, bueno, hay delitos como el de la violencia de género que no conoce ni clase social, ni cultura, ni estatus. Eso es así. Los países nórdicos, por ejemplo, tienen un índice muy alto de violencia de género y todo el mundo, ¿no?, siempre miramos hacia el norte de Europa y decimos, hombre, es que ellos son mucho más adelantados y en cambio hay mucho maltrato. Yo creo que es debido primero a que se denuncia más, porque las sociedades más democráticas también tienen menor cifra negra. Claro, las sociedades que no se fían de la policía, que no, ¿para qué vas a ir a denunciar si no te van a solucionar? O sea que la cifra negra se ha de erradicar a base de tener policías más abiertas, más democráticas y que lleguen al ciudadano. Pero los países nórdicos tienen mucha violencia de género porque hace mucho frío, pasan mucho tiempo encerrados en casa y por eso escriben esa novela que no termina nunca. Exacto, y los que no leen beben mucho, ¿no? Y por eso hay más violencia de género. Ese sí que es un tema que sería más universal, pero el resto depende mucho de la educación. Y ya digo, yo que he trabajado con diferentes comunidades, cuando trabajas en barrios de gente que ni de poder adquisitivo alto, el otro día hablábamos de Gracia, el barrio de Gracia, que es gente muy bohemia, con estudios, hay mucha gente dedicada, ¿no?, pues eso, a escribir, a pintar, son gente con un nivel intelectual alto. La policía lo tiene mucho más difícil, la policía y los gobiernos, porque ellos ya te exigen lo que quieren. O sea, tú no puedes ir ahí con 4 milongas a explicarles que bueno, que eso no, ya lo investigaremos. No, porque saben de leyes y te vienen con la legislación en la mano. Que para mí eso fue un gran reto y a mí ya me gusta trabajar así. Yo es que creo que el futuro de las sociedades está en eso, en que policía, yo ya hablo por mí, gobierno sería ideal, pero que la policía trabaje mucho más conjunta con el pueblo, con el ciudadano, que al final es el que sabe lo que quiere, porque al final es el que está padeciendo el crimen o el que tiene problemas. Para mí el futuro de la policía pasa por ahí. A ver, en mi país estamos muy lejos de ahí y yo supongo que en otros países, ¿no?, por lo que yo pude ver ahí en Buenos Aires, está muy lejos, pero yo creo que ese es el futuro, el trabajo ese conjunto.